Pues ya es viernes, mis hermanos, ya nos estamos acercando, ya iniciando el fin de semana, el fin de la cuarta semana de tiempo ordinario. Y hoy la primera lectura, ahora nos brincamos al libro de Eclesiástico o Siráside. Esta semana, ayer les decía, empezábamos el primer libro de los Reyes, pero el ver el eclesiástico tampoco es apartarnos del tema, porque el eclesiástico en los pasajes de hoy nos habla del rey David, nos habla como un breve resumen o un cántico de alabanza al rey David, de honrarlo por lo que él hizo. Resume sus valiosas aportaciones al pueblo de Israel, tanto en la batalla como en lo litúrgico. Nos dice desde antes de que David fuera rey, desde que era un muchacho, como siempre tuvo esa fe y esa confianza en Dios para jugar con leones, con cabritos, como si fueran cabritos, dice, con osos como si fueran corderos. Incluso nos narra de cómo cuando enfrentó a Goliat, dice, de una pedrada derribó la soberbia de Goliat porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero. Entonces, en este resumen nos dice lo que hizo antes de ser rey y luego de ser rey, como pues siempre también, digo, ya hemos visto los errores que tuvo, pero como siempre caminó con Dios bajo su lado, sobre todo a la hora del enfrentamiento con los enemigos. Y entonces por eso dice, ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó, incluso aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Entonces, por todos estos éxitos, dice, sobre todo, daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. O sea, además de toda la influencia de David a través de las victorias en campaña, en la batalla, también tuvo una aportación muy importante en la parte litúrgica. Dice, amaba con toda el alma a su Creador y entonaba cánticos de alabanza. O sea, David incluyó en todos cuando honraban a Dios, acciones de gracias, alabanzas, salmos, música para el culto, celebró las fiestas importantes, fiestas solemnes, o sea, incluso ordenó el ciclo del año litúrgico. O sea, tuvo una influencia también muy fuerte en el año litúrgico. Y finalmente dice, el Señor Dios perdonó sus pecados y consolidó su reino. Al final dice, por sus méritos lo sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Entonces, el libro del eclesiástico en estos versículos de hoy hace ese breve resumen de la vida de David. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos de 14 al 29, nos narra la muerte de Juan el Bautista. Pone como introducción cómo la fama de Jesús ya se había extendido y la gente pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Y obviamente Herodes pues se preocupaba porque dice, otros decían que era Elías, otros que era un profeta, pero dice, Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. O sea, él era consciente del mal que había hecho. Pero fíjense, si vemos esta historia nos trae muchas enseñanzas, porque qué importante es cuando una familia, y eso es para ti y para mí como en nuestra familia, qué importante es cuando una familia vive en el amor, cuando lo que reina dentro de las relaciones entre padres e hijos es el amor, es la concordia, es la confianza, incluso la confianza de que cuando el padre se equivoque, la esposa o los hijos tengan esa confianza de decirle con todo respeto, papá, estás mal, o sea, no hagas eso. O cuando tu hijo te diga, papá, ya no tomes, mira, papi, sufrimos mucho cuando tú tomas y además te hace daño. Cuando los hijos nos hacen ver algo que está mal, tenemos que tener esa apertura y esa confianza de meditarlo y analizarlo a los ojos de Dios. Y si realmente está mal, entonces hacer un cambio y no permitir que esa cordialidad, esa unión y esa paz que hay en la familia se pierda. ¿Por qué le digo esto? Porque en esta familia del rey Herodes, por supuesto que estaba muy lejos de eso. Herodes y su mujer Herodías, que desde ahí estaban mal, porque Herodías era la esposa del hermano de Herodes.
Por eso Juan el Bautista les decía, no te es lícito tener a la mujer de tu esposa. La esposa de Herodías pues le agarró un odio y un rencor a Juan el Bautista que quería acabar con él. Pero era difícil porque Herodes lo admiraba, le gustaba escucharlo y lo respetaba, decía que era un hombre de Dios. La situación vino cuando cumplió años Herodes. Hizo una fiesta muy grande, bebieron mucho y entonces aquí vemos cómo la situación, si vemos la actuación de cada uno de estos personajes, Herodes hace la fiesta por su cumpleaños, se embriaga no solamente de bebida, se embriaga de placer y le hace una promesa que no la piensa. Le dice a la hija de Herodías, te voy a dar todo lo que tú quieras, porque estaba tan excitado por la lujuria, por el placer, que le prometió darle todo lo que ella quisiera. Entonces eso es algo malo, pero luego después la hija va con su madre y la mamá llena de odio y de rencor, es lo que les decía, en lugar de ver que Herodes se puede estar equivocando, al contrario, se deja llevar por el odio y por el rencor que siente por Juan y le dice a su hija, pídele la cabeza del Bautista. Y la hija también, en lugar de corregir a su madre y decir, mamá, ¿cómo vamos a pedir la muerte de un cristiano, de una persona? Sin embargo, ella va con toda la intención y le dice a Herodes, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Qué diferente de Jonatán. Cuando Jonatán ve que su papá Saúl quiere matar a David, primero Saúl va y pone sobre aviso a David, pero después trata de corregir a su papá. Le dice, papá, David no te ha hecho ningún daño, al contrario, ¿te acuerdas cómo venció a Goliat? Mira cómo él, y le empieza a dar argumentos de por qué está mal la decisión que él toma. En cambio aquí Herodías no lo pensó, la hija de Herodías no lo pensó, fue y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué fue lo que mató a Juan el Bautista? No fue lo que él decía, fue la ambición, fue la envidia, fue el deseo de venganza de esta mujer Herodías. Entonces, ojalá, mi hermano, que este pasaje nos enseñe a cómo debe de ser nuestra familia, una familia cordial, una familia en la que tengamos esa apertura de corregirnos unos a otros, siempre cuando eso sea con amor. Nosotros los padres también nos equivocamos, no somos infalibles y tenemos que tener la humildad de reconocernos. Cuando tu hijo te presente una retroalimentación que le llamamos ahora, que te diga algo que cree que está mal, escúchalo. Y si tú crees que no es correcto lo que él piensa, dile, está bien, hijo, tú piensas eso, pero tú razónalo poniendo a Dios dentro de ti. O sea, porque si te dice, si tú eres de los que toman, que te andas cayendo de borracho y que llegas hasta golpearlos, y tu hijo que te dice que esté mal, pues tú no vas a decir, no, estás equivocado, mijo. Ten la apertura, ten la conciencia, pídele a Dios que te ilumine cuáles son nuestros defectos como familia y cómo podemos juntos como familia. Y no tener miedo, de hacer como Juan el Bautista, que se mantuvo firme en todas sus enseñanzas a pesar del peligro que le acechaba. La bendición de Dios va a estar contigo mientras tú no la rechaces. El Señor dice, pongo frente a ti la bendición y la maldición, y tú eres el que decides cuál de las dos tomar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, que Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.